Hola, mi nombre es Jesús Ortega, bienvenidos a Job, a nuestro curso conmemorativo a la primera década de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Algunos podemos recordar el nombre de un libro famoso en la Ilustración llamado El espíritu de las leyes de Montesquieu, autor que bastante influyó en las estructuras constitucionales de la época moderna y de la época contemporánea. Hoy en día, si algo parece a este significado, y si le llamamos el espíritu del derecho, es el concepto de dignidad humana. Este es nuestro tema del video de hoy. Comenzamos. La dignidad humana como fundamento de los derechos humanos es un tema sumamente relevante. La finalidad de este video es recalcar la importancia de un concepto moral como fundamento de un sistema jurídico. Muchos de los docentes y abogados que fuimos formados en el siglo XX, bajo los pilares del positivismo jurídico, sabemos que reinaba la máxima de separación entre derecho y moral, por lo cual hasta el mero nombre del tema de hoy, fundamento de los derechos humanos, resulta extraño para muchos de nosotros. Durante la época fuerte del positivismo jurídico, es decir, a finales de la primera mitad del siglo XX, esta metodología jurídica basaba su tesis principal en la validez de las normas jurídicas. La validez se identificaba a partir de una regla de reconocimiento, o sea, una prueba de origen a la norma jurídica, a lo que en México lo identificamos como teoría de fuentes del derecho, teniendo como principal protagonista la ley. El positivismo exigía esta prueba de pedigrí a la norma jurídica que servía para identificar el origen y confirmaba la validez de la norma. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, la validez del derecho respondía meramente a los requisitos formales, sobreentendiendo que el legislador es representante de la sociedad y por lo tanto de su moral, cuando en realidad esto es falso. Pues la realidad nos ha demostrado que el legislador es más representante del poder político que de la sociedad misma. Dicho de otra manera, y no desviarnos del tema, centra el debate de si la norma jurídica creada debe de cumplir no solamente los requisitos de forma, sino también los requisitos materiales. El ejemplo de este hecho histórico es el derecho nazi, vinculado con las tesis del positivismo. Es decir, el derecho nazi fue derecho válido sí y solo sí porque fue creado a través de métodos reconocidos, requisitos de forma, pero independientemente de su contenido moral. Vemos entonces que el derecho nazi son normas jurídicas perfectamente válidas, pero carentes de moral. Recordamos que muchos de los jerarcas nazis argumentaban en los juicios en su contra al terminar la Segunda Guerra que solamente cumplían órdenes contenidas en la ley, aunque ellos estuvieran en desacuerdo con ellas. Pues afirmamos entonces que al hablar del derecho nazi, hablamos de normas jurídicas válidas, pero también inmorales. Y bajo dicho sistema jurídico se justificó el holocausto contra los judíos. A partir del análisis de esta metodología, se pensó que el derecho debe de tener un mínimo de contenido moral. Con el fenómeno de la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, los países miembros en el ejercicio de su soberanía empiezan a manifestar en sus textos internacionales como constitucionales la palabra dignidad, un concepto de enorme contenido moral como parte de su derecho positivo. Un significado de dignidad más adecuado al modelo del derecho internacional de los derechos humanos es el que se deriva de los imperativos kantianos en su metafísica de las costumbres. Obra de tal modo que consideres a los demás siempre como un fin en sí mismo y nunca solamente como medio. Este imperativo es muy contundente para pensar en la otredad, una variante del ideal del amor al prójimo,
de tratar a otros y a otras de la misma manera que te gustaría ser tratado. Es evitar prejuzgar a otro por accidentes irrelevantes, es decir, no a la discriminación. La palabra dignidad aparece en las Cartas de las Naciones Unidas en 1945. También en las Declaraciones de Derechos Humanos, tanto la americana como la universal de 1948. Pero es en Alemania en 1949 cuando la Ley Fundamental de Bonn la contempla. Es decir, por primera vez, un orden constitucional la reconoce como parte fundamental en su texto. El artículo primero de dicha Constitución dice: la dignidad del hombre es intangible, los poderes públicos están obligados a respetarla y protegerla. ¿Qué significa esto? A mi parecer, si alguna vez nos habíamos preguntado ¿qué sostiene el sistema de normas jurídicas? ¿Qué sentido tiene que las normas constitucionales otorguen facultades y obligaciones a los poderes públicos? Pues sin más, la respuesta para mí ahora es explícita en los textos constitucionales. Lo que sostiene todo orden constitucional y jurídico, su fundamento es la dignidad humana. La mayoría sabemos que una constitución se divide por lo menos en dos categorías. Una es un catálogo de derechos humanos y la otra, la organización de los poderes del Estado. Ambas están íntimamente vinculadas, pues a cada derecho de las personas es correlativo a una obligación del poder público. Si la dignidad humana es el reconocimiento de cada ser humano como un fin en sí mismo, entonces es la dignidad humana el espíritu de los derechos humanos, pues estos tienen razón de ser para que cada ser humano logre sus fines. Es por ello que son llamados derechos fundamentales de todo ordenamiento jurídico. Posterior a la Constitución de Bonn, le siguieron las constituciones de Portugal, España, Brasil, Chile, Paraguay. Así como estos países han añadido el concepto de dignidad humana, otros países como Lituania, República Checa, Rusia, la misma Venezuela, en la década de los 90 han incorporado los tópicos de derechos humanos. Es así como podemos ver que las constituciones contemporáneas contienen principios coincidentes: la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el pluralismo y la democracia. Es por ello que son llamadas constituciones democráticas. ¿Cuál es el fundamento de los derechos humanos y a su vez de todo ordenamiento jurídico? La dignidad humana. Que otro ser diferente a mí es igual que yo, un fin en sí mismo y no un medio. No solo lo dice la moral, no solamente lo dice la filosofía, sino que lo dice la Constitución y los tratados internacionales, que no son otra cosa que la expresión de las obligaciones jurídicas que las naciones han manifestado en el ejercicio de sus soberanías. Gracias. Nos vemos en el siguiente video.